Les damos la más cordial bienvenida a la Biblioteca Vasconcelos. El día de hoy nos reúne un motivo muy especial, 19 de agosto, Día Internacional de la Fotografía. En este marco, la biblioteca ha tenido una jornada todo el mes de agosto donde se han incluido charlas, conversatorios, talleres, exposiciones. Es un gusto recibirles el día de hoy, precisamente para la presentación de esta charla y la posterior inauguración de la exposición Fotolibro y Memoria. Los dejamos en manos de los expositores, Roberto Uribe, Gladiola Espinosa, y pues adelante, bienvenidos. Gracias. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre, antes que nada, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy a esta exposición y a esta pequeña y breve charla sobre los fotolibros. Mi nombre es Gladiola Espinosa, soy directora de Imagen y Escuela de Producción Visual, en la cual hemos trabajado durante mucho tiempo haciendo fotolibros y otro tipo de cursos. En este momento, lo que me complace a mí es presentar a todos mis compañeros expositores, los cuales pertenecen a Imagen y Galería, Imagen y Escuela de Producción Visual, en la cual ellos, a partir de un diplomado anual, han podido producir su fotolibro de manera individual. Ahorita hablaremos y charlaremos sobre los fotolibros. Gracias expositores, gracias Tere, Celia, Ivonne, Fernanda por acompañarnos. Por ahí viene Andy, muchísimas gracias por participar en esta exposición y gracias al espacio que nos dieron todas las facilidades para poder mostrar nuestro trabajo. Gracias profesor. Bueno, voy a tener en mi punto de partida, voy a hablar sobre la memoria. Nuestra exposición de hoy en torno a los fotolibros es el fotolibro como un instrumento de memoria prácticamente. La memoria es la capacidad mental que permite registrar, almacenar y recordar experiencias, sentimientos, sucesos, imágenes e ideas. En otras palabras, es la facultad que nos permite retener y recuperar información del pasado. La memoria no es un sistema unitario, sino que se clasifica en diferentes tipos como la memoria a corto y largo plazo. Y dentro de estas existen subtipos como la memoria, semanas y episódica. ¿Cuáles son algunos recursos que utilizamos para almacenar recuerdos? Los más recurrentes al día de hoy, sin la fotografía. Guardamos en el móvil, atesoramos también objetos que nos permiten volver a recordar. Estos objetos son instrumentos que activan a la memoria para no olvidar. Un fotolibro es uno de estos. El fotolibro como un instrumento de memoria hoy fue trabajado en torno a diferentes ejes temáticos que cada uno de los participantes ha podido ejecutar. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias a las autoridades de la biblioteca y a todo el equipo de producción que estuvo aquí ayudándonos. Yo soy Roberto Uribe, también colaboro con la profesora Gladiola. Bueno, pues hemos hecho equipo ya desde hace muchísimos años. Y bueno, pues también tenemos estos acercamientos con la cuestión del fotolibro a partir pues de la edición, de las cuestiones estéticas, de los contenidos. Y bueno, pues contamos con un equipo grande de colaboradores, de alumnos, y que pues después de 10 años pues hay frutos bastante interesantes. Y bueno, pues precisamente partiendo de esta premisa de la memoria, ¿no? ¿Cómo hilamos esta idea de la memoria con los instrumentos que atesoramos, que nos remiten precisamente a la memoria, ¿no? Y una de las preguntas sería, pues, ¿qué es un fotolibro? ¿Qué es un fotolibro? ¿Alguien quisiera contestar la pregunta? No, nada más vamos a hablar nosotros. ¿Qué es un fotolibro? A ver, Rodrigo, ¿tú qué haces fotolibros? ¿Cómo podrías definir el Gracias fotolibro? por acompañarnos. Gracias. Apreciamos mucho tu presencia. Gracias. Pues un fotolibro es un suceso, yo lo denomino un suceso, es hacer un discurso visual en torno a es un suceso, yo lo denomino siempre un suceso, es generar un discurso visual
a partir de una sucesión de imágenes, en donde se involucra el tiempo, que es pasar hojas, ¿no? Y que es girar en torno a un tema que nos inquieta o que nos preocupa o que nos interesa, y que en su mayoría está basado en imágenes, en un discurso visual. No, muchas gracias. Bueno, partiendo de esa premisa, pues ¿cuáles serían como los elementos básicos o fundamentales que tendría que contener un fotolibro? Más bien, ¿cuál sería la diferencia entre pues estos fotolibros que comúnmente conocemos, que vamos a una tienda de libros, que vamos a una librería y pues ahí hay títulos de grandes fotógrafos, pero que terminan siendo también una especie como de catálogos de alguna exhibición o de alguna temática en específico, ¿no? En este caso, bueno, ¿cuál sería esa diferencia entre pues un fotolibro de autor, un fotolibro de artista o un libro común y corriente que vemos en cualquier librería? Maestro, vamos. Bueno, gracias. La diferencia que hay entre un libro de fotografía y un fotolibro, la reflexión es distinta. El fotolibro se trabaja durante mucho tiempo, se reflexiona, se edita, se trabaja en la edición de las imágenes, se trabaja también en los textos. Normalmente los fotolibros no contienen tanto texto, no se basa principalmente en el texto. Y lo que sucede con un libro de fotografías es un compendio de imágenes que están articuladas de manera distinta. Los catálogos de exhibiciones cumplen con mostrar las fotografías que se muestran en muro, que tienen una intención totalmente distinta. Y el fotolibro está ejecutado a partir de imágenes que se reflexionan, se meditan, se editan, se sitúan en un espacio tangible donde la materialización también nos lleva a un resultado totalmente distinto. Me gustaría hablar un poco, en este caso, del libro de Andy, donde él tuvo una primera edición del fotolibro y la práctica visual que se ejecutó tuvo algunos errores. Eso es evidente dentro de un proceso de fotolibro, no es inmediato, la inmediatez del fotolibro no se da, porque si no solamente es un libro con fotografías. Entonces se vuelve a reeditar y se trabaja en la posición, en la articulación, en si falta un cierto número de informaciones que se pueden ejecutar. Entonces eso nos marca una diferencia entre un fotolibro y un catálogo o un libro solamente con fotografías. Entonces podríamos definir que no solamente es una serie de fotografías, sino también es una reflexión consciente y constante a partir de cómo le vamos a dar salida a esas diferentes fotografías o esas temáticas que estamos tomando en consideración. Partiendo de esto, bueno, pues diríamos que, bueno, ¿cuáles serían, aparte del fotolibro como tal, ¿no? Pues estas dificultades o situaciones a las que nos enfrentamos, o cuáles serían las diferencias entre los libros que se editan pues en estas grandes compañías editoriales y cuáles serían las diferencias qué es a lo que se enfrenta un artista al editar un fotolibro de manera propia. ¿Cuáles serían esas diferencias? A mí es muy importante hablar ahorita de las diferencias. A mí sí me gustaría abordar el trabajo en este momento. Celia, acompáñanos, porque a mí sí me gustaría que hablaras un poco sobre todo lo que se enfrenta en la ejecución de un fotolibro como autor. Pero háganme una pregunta, porque si no, no sé qué decir. Ok, pues sí, ¿cuáles han sido esas eventualidades a las que te has enfrentado al crear este libro que nos traes el día de hoy? ¿De dónde empiezas? ¿Qué es lo fundamental en tu trabajo visual? Yo creo que lo fundamental, y no para mí, para cualquiera que quiera hacer un fotolibro, es tener una idea en torno a la cual puedas articular ese discurso o ese universo visual que tienes en un fotolibro y que no necesariamente tienes en un libro de foto.
Yo creo que la dificultad mayor es esa. ¿Qué dificultades enfrenté yo? Bueno, además de darle muchas vueltas y decir, y Gladiola decía, vamos a Oaxaca al taller de fotolibro, tienes que llevar 40 fotos, y yo le dije, no tengo ni 20 de un solo tema, o sea, ¿por dónde empiezo? Y después me di cuenta de que tenía muchos autorretratos y los empecé a ver y me di cuenta de que había un hilo conductor que tenía que ver con la presencia de los libros en los autorretratos. Entonces terminé haciendo un libro sobre mi relación con los libros, pero una de las cosas que nos dijeron en el taller era el tema de la materialidad del objeto. Es una cosa muy importante porque puedes tener la idea, puedes tener las fotos, pero a la hora que empiezas a decidir de qué tamaño, en qué formato, si horizontal, si vertical, yo terminé en un formato cuadrado, sí decidí partir las páginas, hice como trípticos de fotografías, pero después decidí cortarlas para que tuvieran un juego de combinación en donde cada quien armara su propio discurso. Pero sí me di cuenta que la materialidad era una cosa muy importante, porque a la hora de cortarlo, de engargolarlo, yo hice muchas maquetas de muchas formas, de muchos tamaños, de muchos colores, y terminé pues con una versión cuadrada, como yo. No, una versión cuadradita, muy manual, pero hasta el número de hoyitos de la engargoladora marcaba diferencias. Entonces hice muchas maquetas y hubo decisiones que yo ni siquiera pude tomar, sino que el material establecía condiciones que yo no podía rebasar, y tienes que aprender a dejarte llevar como por esa parte material. Podría decir otras cosas, pero creo que el tema de cómo la materialidad se da vuelta y te dicta cómo hacerlo es una cosa que yo aprendí muchísimo con ese libro. Hice, no sé, como 15 maquetas. Eso todavía es una maqueta, y el tema pues, de conseguir una editorial que me haga una cosa como esa es muy difícil, porque es un libro que requiere mucho trabajo manual, no puede entrar en una como en una producción en serie así nomás, entonces pues no ha sido fácil. Pues yo creo que como todos los que hacemos fotolibros, porque empezamos... Sí. Exacto. Yo creo que nos pasa a todos los que hemos hecho fotolibros, que partimos de una idea, armamos nuestro librito, tenemos fotos, y a la hora que las vemos juntas se nos ocurren ideas que no nos habían venido a la cabeza antes de empezar. Y el libro como que también te va diciendo, es como si cobrara vida propia y te va diciendo por dónde quiere que lo lleves. Y creo que ahí viene la creatividad, en asumir que no todo esté en el plano de la conciencia, que hay cosas que vienen de tu inconsciente y que van marcando como un camino que tú no conocías. Entonces terminas y dices, muy bien, pero quién sabe de dónde vino, no podría explicar la creatividad. Gracias. Muchas gracias. A mí me gustaría destacar en relación a lo que está planteando Celia. La diferencia existe en que en la editorial decide un grupo de gente que trabaja en los procesos editoriales y que están marcados ya con un cierto sistema sistematizado. Y en un fotolibro se convierte en algo donde el autor tiene que tomar sus propias decisiones. Si va guiado, si va acompañado, si va con el impresor, y entonces el impresor le dice, no, eso que quieres, que tienes en la cabeza, no resulta con el número de hoyitos que debe de llevar un libro. No, pero el papel que estás utilizando no se puede pasar porque lo estás cortando entre tres. ¿Qué sucede y cómo se plantea la diferencia? Que aquí uno toma todas las decisiones. Sí nos van a acompañar, pero las decisiones primordiales son de nosotros. Aquí Ani toma la decisión de cómo darle la vuelta y replantearlo en otra maquetación. Entonces nosotros vemos este resultado, pero atrás de esto, ¿como cuántas maquetas se hacen, Isra? Como 7 u 8, o sea, lo que está planteando Isra, atrás de ese trabajo hay 7 u 8 maquetas.
Entonces, hay quien le queda la primera. Pues esto no quiere decir de, no me voy a aventar a hacer un fotolibro porque no me va a quedar a la primera. Hay quien le queda la primera. Pero cuando llega el envío de donde mandamos a imprimir, las fotos no tienen el color que nosotros habíamos decidido o visto en nuestro trabajo. Entonces, la diferencia entre el editorial y el autor es abismal. Es totalmente abismal. Claro, sí hay grandes diferencias que obviamente si hablamos de una editorial como tal, va a haber una línea de trabajo, va a haber una área de diseño que a veces puede decidir por nosotros. Hay ocasiones en que la foto o la imagen que se pretende pues no va completa o se tiene que cortar. Muchas veces las decisiones de los autores, las autoras, pues a veces no cuentan, ¿no? Sobre todo cuando hay patrocinios o pues hay como grandes presupuestos detrás de todo esto, ¿no? Pero partiendo de esa idea también, ¿no? ¿Cuál es como esta idea que se genera a partir del fotolibro? Porque finalmente, pues por un lado tenemos el fotolibro como catálogo, pero también tenemos el fotolibro como pieza de arte. Entonces, desde esta perspectiva, ¿cuál sería la diferencia entre pues, un proyecto fotográfico y un fotolibro? ¿Cuál sería? Porque no participa alguien. ¿Alguien sabe esta respuesta? ¿Quién quiere participar? Isabel Campaña. Pues yo creo que la diferencia... voy a usar menos. ¿Sabes? Sí. Gracias. Yo pienso que la diferencia radica en que un proyecto fotográfico es un proyecto y o sea, el libro puede ser un proyecto fotográfico, pero el proyecto no siempre va a devenir en un libro. El proyecto fotográfico puede tener una salida de impresión, incluso digital, o en muchas formas. Y el libro no siempre es la salida, pero el libro es un formato para un tipo de proyecto. Y a veces ese proyecto de libro puede devenir en otros proyectos. O sea, a veces pienso en el cine, por ejemplo, que puedes hacer todo un libro, un fotolibro incluso, de tu propuesta fotográfica para la película que apenas estás imaginando que vas a crear. Pero la película pues va a ser la película y tu libro se va a quedar como en la parte de la preproducción, como algo, como parte del proceso creativo. Entonces creo que ahí radica la diferencia entre que a veces algunos proyectos fotográficos se vienen en libros y los libros pueden quedarse únicamente en ese proyecto o pueden seguir evolucionando hacia otros proyectos fotográficos. Sí, aquí hay algo importante. El tener un proyecto fotográfico nunca implica que puede aterrizarse 100% en un fotolibro. Incluso hay proyectos que tienen que tener una salida como audiovisual o como muro simplemente, o hay proyectos que no concluyen ni siquiera en ser un proyecto. Y hay proyectos que dicen, quiero hacer un libro, y dices, no hay una salida porque esto tiene que ver más con el video, tiene que ver más con el audio, tiene que ver con otras cosas. Y lograr aterrizar la idea, como lo preguntaban hace un rato, sobre este proceso creativo, que tiene que surgir una idea y donde el proyecto sea factible para ser aterrizado en un fotolibro. No todo proyecto es un fotolibro. Exactamente. Bueno, y partiendo también de esta premisa de la idea de los proyectos fotográficos o de generar un fotolibro, que, bueno, si consideramos los contextos un poquito históricos, los antecedentes del fotolibro, pues vienen prácticamente desde que se inventó la fotografía, aunque pues hay de repente como sesgos o hay discrepancias entre lo que es un fotolibro y un fotolibro. Partiendo de ahí también, a mí me parece interesante plantear la idea de en qué momento o en qué época o en qué etapa de nuestra historia de la fotografía el fotolibro tomó como cierta relevancia. ¿Quién fue? ¿Quién detonó? ¿Cómo se desarrolló todo esto? Y pues me viene como la idea que hace unos 10 o 15 años como que empezó a tomar más fuerza. Y la pregunta también sería como, porque como nos estamos dando cuenta, también es un núcleo muy cerrado.
el de los fotolibros. En apariencia podría ser algo muy grande, pero también es algo muy pequeño. De repente hay como grandes coloquios de fotolibros en México, en Latinoamérica, pero realmente va hacia un público como muy reducido. Entonces, ¿cuáles serían esas, cuáles son al día de hoy, cuál es el panorama del fotolibro en Latinoamérica? Bueno, algo importante es pensar, como lo dices, empieza incluso el fotolibro como con la cianotipia, solamente poner imágenes en reproducción, o sea, no eran fotografías propiamente. Algo importante que sucede es que va cambiando, hay libros de foto, hay libros de catálogos, y luego algo importante y agradecerle siempre es a Ulises Carrión, a Marta Elliot y otros artistas que tienen una producción de fotolibros, de libros de artista, porque ellos no trabajan solamente en el fotolibro, sino tienen libros de artista, que hay una gran diferencia. El libro de artista no propiamente contiene fotos, de hecho contiene dibujos, pintura, es la obra del artista. Entonces Marta Elliot es alguien que impulsó mucho el libro de artista en México, y Ulises Carrión, y gracias a ellos hay posteriormente viene una historia después. No nos vamos a detener ahorita en eso, pero a mí me parecía importante destacarlos como una obra de autores. De hecho, el trabajo de Marta Elliot está en la galería de Marta Chapa, ahorita presentado, de Patricia Conde, mejor me fui a otro lado. Y me parece un trabajo que es importante en los autores para tener contacto desde dónde viene, de dónde surge. Y creo que el auge del fotolibro en los últimos 10 años en México explota. En Chile hay mucha producción, en Argentina, en Latinoamérica se está trabajando también mucho el fotolibro. Para mí me parece importante resaltar que un punto relevante en relación al fotolibro es que es una producción de un proyecto donde se compacta más y no necesitamos grandes espacios para ser mostrados, y yo me puedo ir a casa de alguien ahorita y llevarle 20 libros y ahí poder estarlos viendo. También es enriquecedor. Entonces creo que hoy en día, a pesar y con la fotografía digital, la producción de la materialización del fotolibro resulta importante, porque palpar lo que se ve y lo que se siente no tiene comparación en sentarme en una computadora que ilumina y que puedo ver un montón de información, efectivamente, pero si alguien he conocido que es amante de los libros es Celia y Tere Villarreal. O sea, el palparlos, el leerlos, desde que lo abres y dices, no me atrae. Me atrapó desde la primera página que lo vi. Entonces hay que trabajarlo todo, y creo que hoy la explosión del fotolibro depende de los autores y de los fotógrafos que hoy producimos, para también saber mostrarlo y hacer un trabajo digno, de calidad, que transmita, que comunique y que nos pueda unir en comunidad para poder compartirlos. Sí, esto está bien bueno, porque pues al final estamos hablando de un panorama pues muy grande, pero también muy pequeño, y como ahorita lo hablaba la maestra Gladiola, de lo que se ha hablado, de esta materialidad que nos invita no solamente a ver las imágenes, sino a tocar los materiales, a sentirlos, ¿no? A entender estas texturas, y que a veces pues estas texturas también van de la mano con lo que se está contando, de la manera en que se está contando. Y uno de los aspectos también a mí que me parecen como muy importantes, porque de repente pensamos que pues solo por el hecho de crear un proyecto fotográfico, ya tenemos la posibilidad de hacer un fotolibro, y está bien, pero también la pregunta sería, bueno, pues ¿cuáles son estas otras habilidades extras que se tienen que desarrollar para poder contar una historia en un fotolibro con fotografías? Va hacia esa pregunta, ¿no? Porque de repente, pues a lo mejor los que nos dedicamos a la foto, pues solamente pues tomamos fotos sobre una idea determinada, pero tampoco nos planteamos la idea, ¿qué vamos a hacer con esas fotos? ¿Cómo las vamos a ordenar? Si les voy a dar salida en una exposición, en un catálogo, ¿no? Y también muchas veces no contamos con los recursos, pues en este caso, como de los diseñadores y demás, de qué recursos o cuáles son
pues estos medios o recursos que debo de contar, habilidades extras como tal, para poder desarrollar un fotolibro. Hacemos fotolibros y lamento decirles que no. A todos los que hemos estudiado la carrera o hemos tomado diplomados y aquí la maestría y otro, no, hay gente que tiene, yo siempre he pensado que hay gente que nace con el don de comunicar y poder transmitir. Yo he visto niños que les dan la cámara y hacen unas fotos extraordinarias. Y hay quienes estudiamos fotografía y apenas se nos empiezan a salir bien las fotografías. Entonces se vuelve como complejo. Creemos que es exclusivo del fotógrafo o del artista y no, yo creo que en las diferentes capacidades hay gente que nace con don y hay gente que tenemos que trabajarle muchísimo para poder llegar a un punto del fotolibro. ¿Qué implica poder hacer un fotolibro? Hoy en día, o sea, si a mí me preguntan, oye, para tomar el diplomado, ¿qué se necesita? Tener un compromiso muy grande y tener mucha paciencia, porque lleva muchísimo tiempo. Yo voy a entrar gente que estudia foto o que entra al diplomado de fotolibro y de repente desaparece, ¿no? O sea, ya no están en contacto con nosotros porque me dicen, es que el fotolibro yo lo quiero para mañana, o sea, yo mañana me voy de viaje y me quiero ya llevar mis fotos impresas. Entonces, es un diálogo, es una reflexión, hay que manejar la cámara, hay que gestionar las fotografías hoy en las plataformas de su preferencia, hay que aceptar también la comunicación de los profesores que a veces dicen o proponen, pero hay quien de verdad en solitario trabaja un fotolibro. ¿Y qué necesita? Deseo de presentar un fotolibro. Esa es la realidad, no es limitativa de tienes que entrar a un curso, tienes que ir con el maestro Juan Pérez porque él es el mejor del mundo y ha estado en toda Latinoamérica y viene de Alemania. No, yo creo que tiene que ver con la convicción de yo voy a hacer un fotolibro, voy a generar un diálogo, voy a trabajarlo, voy a reflexionarlo, voy a leer. Creo que hay que leer muchísimo, independientemente de que mi libro tenga textos o no, hay que saber hablar, escribir, leer y mirar y tener el gusto y el placer de ir y tocar los papeles, de ir y decir, no, este impresor no me gustó, este me costó 100 pesos y me quedó mejor que el de 10,000, o el de 10,000 me quedó mejor que el de 100 pesos. Cada quien tiene que elegir su propia línea en la que quiere presentar y esto tiene que ver con el estilo y con el gusto individual de cada uno. Sí, claro. Pues aquí se abren como pues varias ideas o se construyen varios diálogos a partir de eso, ¿no? Porque considerar las habilidades que tenemos, algunos no sabemos cortar con las tijeras, otros sí, ¿no? Partimos de toda esta parte, ¿no? Pues al final, bueno, algunos de nosotros venimos de otras generaciones donde pues la fotografía tenía que ver como, o la salida que se le daba a la fotografía tenía que ver como lo que estamos viendo aquí en la parte de atrás, que las fotos se exhiben en mamparas, en museos, en galerías. Conforme pues la fotografía ha evolucionado, pues sabemos que ahora pues las redes sociales y demás se han encargado también de poder ayudarnos a difundir de otra manera la fotografía. Por lo tanto también no solamente tenemos redes sociales, sino también tenemos ahora cuántas galerías se abrieron el último año aquí en la Ciudad de México, cuántas galerías crecieron en la Ciudad de Oaxaca. Entonces ahora no solo de fotografía, sino de gráfica, de arte, de un montón de disciplinas. Ante esta situación y ante esta visión de lo contemporáneo con respecto a la fotografía, ¿por qué hacer un fotolibro al día de hoy y no necesariamente exhibir en una revista o en un museo, en una galería o en galerías virtuales? ¿Por qué hacer un fotolibro al día de hoy? Híjole, es una pregunta bien compleja. La semana pasada leímos un texto de Didi Huberman y decía ver, solo ver, pero lo más importante es vivir la experiencia. Didi Huberman lo citaba y me pareció muy importante porque él hablaba en la relación al arte y yo creo que no es solo el ver, sino que podamos tener la experiencia. Y yo, en mi experiencia, dentro de poder acompañar a muchos estudiantes en el fotolibro,
lo que me ha sucedido es que se vive una experiencia y una reflexión diferente a cuando no lo abordamos, o sea, cuando solo disparamos la cámara y tomamos fotos, ¿no? Cuando yo he podido dialogar con algunos de ustedes, en este caso con Tere Villarreal, y me platica del río Hudson, entonces cuando yo estaba con ella viendo un día sus fotos en su casa, amablemente me invitó, y entonces ella me puso todas las fotos en línea, y ella iba a hacer un libro, pero ella ya había tomado las fotos, ya las había editado, ya las había impreso, o sea, ya había pasado por varios procesos. ¿Qué estaba sucediendo cuando ella me narraba? Que me decía, es que mira, por aquí va, y ella hablaba y hablaba, ella estaba volviendo a vivir la experiencia en la construcción de su fotolibro. Ella tenía el contacto nuevamente del lugar en el que ella había habitado, caminado, visto, observado. Entonces no es simplemente como, voy a poner aquí mis fotos y ya, no, es atravesar por la experiencia de revivir, de reconstruir mi memoria, que es el punto que hoy nos tiene aquí, junto con el fotolibro, y de poder incluso abrazarlo. Creo que yo sí vuelvo a replantearme lo que me plantea Didi Huberman, vivir la experiencia, o sea, sentir la experiencia, retomarlo, reflexionarlo, mirarlo, pero mirarlo con los ojos del alma, no solamente como una imagen, ya, pues este reloj está lindo, ¿no? No, tiene una representación y se marca un orden. Entonces yo he vivido las mejores experiencias como docente con ustedes o como amiga, he tenido esa oportunidad de como amiga de charlarlo simplemente, y el poder vivir la experiencia del fotolibro, en este caso de Isabel Campaña, me parece extraordinario porque se convierte también en una catarsis vivencial, no solo tiene que ver con que tomé fotos. La cámara es un instrumento, entonces hay un momento en el que se nos olvida que teníamos una cámara y volvemos a mover todo lo que tenemos dentro, y como seres humanos tenemos la necesidad de replantearnos nuestras propias experiencias de vida para poder activar nuestra memoria y revivir. Creo que no es solo vivir, sino revivir como seres humanos. Sí, claro, y bueno, esta idea que planteas de no solo el autor viendo, revisando o escogiendo su material fotográfico, sino que también se comparte esa experiencia visual con alguien más, ¿no? Compartimos a lo mejor sentimientos o situaciones o emociones. Eso de alguna forma también le da cierto valor a la fotografía, le da cierto valor a eso fotográfico. De repente vemos, bueno, al día de hoy hay muchas fotografías de muchos fotógrafos ya como que se volvieron como referentes de la fotografía, pero un tipo de fotografía también que de alguna forma ha cambiado muchísimo, ¿no? Por citar a alguien, ¿no? A Steve McCurry, por ejemplo, ¿no? Que todo el mundo conoce el trabajo de Steve McCurry. Aquí lo interesante es decir, bueno, ¿cuál es el valor o quién o por qué esa fotografía tiene cierto valor desde una perspectiva, ¿no? Y me viene como esta pregunta también, partiendo de las experiencias, de las vivencias, de estas materialidades, ¿cuál sería como el valor estético que tiene un fotolibro? ¿Cuál es ese valor estético que podríamos considerar que tiene un fotolibro? Ok, adelante, Rodrigo, por favor. Bueno, yo solamente quería hablar un poco de lo que acababan de hablar, de comentar, de la importancia de hacer fotolibros, ¿no? Y que también tiene que ver con la siguiente pregunta de lo estético. Para mí lo necesario de hacer libros es justamente, retomando a Didi Huberman, Didi Huberman tiene un libro que habla sobre el montaje y habla justamente que vivimos en una era de clichés y que la manera de sobrevivir a eso es a través del montaje, y como creadores el fotolibro es justamente eso, el montar todo pues sí, hacer una generación de contrastes, de montajes que te generan una nueva idea, un nuevo discurso, ¿no? Y justamente pienso que de ahí viene también la respuesta a la siguiente pregunta de
lo estético, o sea, el montaje, ¿no? Para mí creo que es lo fundamental en un fotolibro. Gracias, Rodrigo. Aquí hay más lugares si se quiere sentar, la gente que nos acompaña. Gracias. Sí, creo que una vez que tenemos nuestro discurso hay que pasar a la parte estética, donde lo que queremos tener es un impacto visual con el espectador y donde incluso nuestro fotolibro dejará de ser nuestro fotolibro y se convertirá en la experiencia para el otro. Entonces ya no es como solo mi mirada lo que cuenta y es que a mí me gusta el verde y yo quiero una portada verde, ¿no? O sea, yo necesito una portada verde porque mi color favorito es el verde. No, ¿qué le va bien a tu fotolibro? ¿Qué le va bien al diálogo que tú estás planteando? ¿Cuál es la estética también en relación a los tamaños, a los tipos de papeles que van con el discurso? Aquí a veces es como, me gusta, pero me tengo que soltar de ciertos clichés que se convierten en, es mi libro y tiene que ir en papel de algodón y tiene que ser así de gordito porque me gustan gorditos y que sean grandes, ¿no? No, yo creo que aquí tenemos que responder a lo que nos está planteando el discurso interno y lo que nos está planteando también mi necesidad de palpar lo que veo y lo que le voy a presentar al público. Son cosas fundamentales. Hay quien trabaja sobre los mismos formatos y me parece súper ideal cuando le va el contenido. Y hay quien trabaja directamente, ¿dónde está? En la apropiación de la Biblia, en este caso Fernanda Olmos, que trabaja en una apropiación de algo que ya va con sus diálogos que está planteando. Entonces cada uno tiene que pensar en la materialidad, en la estética y en lo que el espectador va a convertir propio, porque va a dejar de ser nuestro, tiene que ir apropiado también hacia un público. Sí, por supuesto que pues el hecho de que estén las fotografías aquí montadas, los espectadores vienen y de alguna forma se apropian de eso, se apropian de una idea, se apropian de una imagen, a veces la replican, a veces de manera inconsciente hacemos una réplica de eso, porque bueno, finalmente también es parte de nuestros referentes. En este sentido, bueno, también no tenemos que ser tan envidiosos con respecto a nuestros trabajos y pues pensar que si estamos creando una pieza, un fotolibro, pues es también para que la gente pueda verlo, pueda observarlo, pueda destrozarlo si quieren también, porque pues finalmente la obra de arte, una pieza de arte, pues va a depender va a depender del espectador, de quien lo esté viendo. Y a alguien le puede gustar, a alguien no le puede gustar, pero bueno, eso no impide que tenga un valor intrínseco como tal, porque hay mucho trabajo detrás, ¿no? Hay una cuestión quizás económica, conceptual, de que nos dormimos a las 3 de la mañana o que estuvimos trabajando 10 años sobre un proyecto y tenemos miles de imágenes y hay que cerrarlo a 10 fotografías. Entonces a veces el trabajo es como muy complicado, hay veces que incluso hasta nos podemos hartar un poquito en el sentido de, yo por ejemplo hice un trabajo hace como 8 años y lo reviso el día de hoy y ya no me gusta, ¿no? Entonces existe la posibilidad de volver a revisitar esos trabajos y volver a reinterpretarlos. Es creo que una de las partes que tiene o que nos permite un proyecto fotográfico, y partiendo de eso, de esta idea también, a manera ir como haciendo como ciertas conclusiones, partiendo de que es un núcleo, más bien es un círculo que está creciendo y que nosotros esperamos a que crezca muchísimo más. Pues ¿cuál sería o cuál es como a un corto o a un largo plazo el futuro que tiene el fotolibro al día de hoy como una experiencia artística y material? Yo creo que hoy en día hay un gran futuro para los fotolibros y quiero tener la ilusión y el deseo de que así sea, porque en eso trabajo. Entonces, teniendo en ese punto de partida, a mí me parece que hay algo importante en las nuevas generaciones. Tengo la oportunidad de ser docente y de darle clase a alumnos de 20 años y veo que regresan a lo análogo también, regresan a la parte de la fotografía análogo porque quieren experimentar también nuevas cosas.
Nosotros asumimos que hoy todo es digital, pero no, yo creo que hay mundos que se mueven solo en lo digital y mundos en lo que quieren es retomar lo análogo y retomar el poder tocar la imagen. Hay más grupos donde nos reunimos para hacer fotolibros, hay más gente que de manera individual está haciendo fotolibros. A mí me parece que incluso es una muy buena terapia. Una terapia para jóvenes, para adultos mayores, incluso para los niños. Yo he podido trabajar con niños y la experiencia en torno a ellos es tener la experiencia manual. Yo creo que tenemos que retomar muchas cosas manuales y separarnos un poco de las pantallas, ¿no? Y a las nuevas infancias tratar de introducirlos bueno, no son nuevas, a formas que ya nos funcionaban y que no nos causaban tantos conflictos. Yo siento hoy la necesidad de crear libros, de relacionarme, porque se convierten en una reflexión propia y en una reflexión grupal. Trabajar en grupo siempre es más agradable. Sí, creo que también es importante como fomentar pues la participación y pues, la inclusión de todo quien quiera pues agregarse, acercarse. Yo lo veo desde una perspectiva también como pues muy lúdica. Si vemos a mí los mejores fotolibros que yo encuentro, más bien libros de arte o libros como tal en ese sentido que me parecen fascinantes, son los libros para niños. Yo quiero pensar en la creatividad que tienen estos diseñadoras, diseñadores, para poder conectar con todas esas cabecitas y de alguna manera guiarlos hacia una línea determinada, ¿no? También creo que es importante perderse un poquito en ese ejercicio lúdico de trabajar con nuestras imágenes, de rayarlas, de trabajar con colores, con diferentes tipos de papeles, porque pues de estos ensayos puede surgir algo interesante. Y si no surge algo interesante, bueno, pues tampoco es fundamental o indispensable, ¿no? Ya cuando queremos o pretendemos una idea que se construya desde algo más profundo, bueno, pues estaremos tomando en consideración pues todos estos elementos. Yo por mi parte, bueno, pues cuando empecé a trabajar como en estas cuestiones de los fotolibros, ¿no? Pues me encontré unas cosas súper fascinantes, donde lo más interesante de todo esto es que no tiene fin. Y quienes nos dedicamos a esto, quienes lo hacemos, tenemos esa necesidad de seguir creando, de seguir haciendo, de seguir cortando papeles, fotos y rayándolas. Entonces, bueno, la invitación a todos el día de hoy es precisamente eso. La construcción de lo fotográfico no solo tiene que ver con la cámara, no solo tiene que ver con redes sociales, sino tiene que ver también con algo que pues, nosotros aprendimos cuando nos enseñaron foto hace muchos años, que pues era foto hasta que la foto estaba impresa, ¿no? Y uno de estos testimonios, pues al final es el fotógrafo. Y bueno, pues muchísimas gracias. Para poder concluir, me gustaría agradecer a todos los profesores que han sido parte de este seguimiento, a la profesora Erika Vitela, Joan Trujillo, Roberto Uribe, Javier Sánchez, Rigoberto, Javier Sánchez, no, creo que por ahorita nada más. Y evidentemente me gustaría agradecer y poder contar con su presencia aquí arriba para poder realizarnos una fotografía. Gracias a la Biblioteca Vasconcelos que nos da esta oportunidad de mostrar el trabajo de todos ellos, y un aplauso a todos los Gobierno de México. Segundo piso de la Cuarta Transformación.